vamos a compartir ahora una encuesta que nos va a servir justamente como disparador inicial que nos va a servir, decía, para... ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Para empezar a hablar. Allí tienen un QR, pueden entrar si no en menti.com poniendo el código que por aquí aparece. Yo les voy a leer cuál es la encuesta. Nos gustaría que ustedes participen ahora mismo. Me gusta que todos sacaron los celulares para apuntar a ese QR. Es muy fácil realmente hacerlo. La pregunta que van a encontrar allí, ¿se escucha? Te voy a pedir que, ¿Sí? chicos, Si no, traemos micrófono de mano. ¿podemos cambiarle el micrófono? Ahí está. Ahí creo que se escucha mejor. La pregunta que vamos a compartir, José Luis, es ¿qué reforma sería la más determinante para que tu empresa pegue un salto de productividad? Y las opciones que van a encontrar, y ahora justamente vamos a hablar con el diputado nacional al respecto: tributaria, laboral, educación y formación de capital humano, infraestructura tanto física como digital, desde ya, acceso al crédito, simplificación regulatoria, desburocratización, reformas institucionales y judiciales, o también hay una opción que dice no hay una, deben ser varias las opciones mencionadas. Es genial este sistema porque vamos a ir en vivo a ver cuál pica en punta, como se dice en el barrio, para al menos tirar de esa punta ¿Esto es en vivo, del en vivo, ovillo. en vivo? En vivo, ¿esto está pasando? ¿Y son ellos los que están haciendo esto? Sí, exactamente. Acá Wow. no hay bot, no hay inteligencia artificial. Grande Nada. el IAE. Sí. Tecnología de punta es esto. A ver, veo de Wow. todas maneras. Ahí está, por las dudas. Me parece que es cuando me apoyo para atrás. Ahí se escucha, ¿no? Sí, perfecto. A ver. Mira. Me quedo con ninguno en particular de cómo debe ser sistémico, creo que es algo que podemos charlar, pero de todas maneras, dentro de las otras opciones que habíamos dado, la verdad que las pymes tienen... Bueno, esto de las pymes es coherente con lo que somos. Argentina es un país de pymes. El 99% de las más de 550.000 empresas que hay en Argentina, el 99% son pymes. Así que esto refleja sí. una realidad, que este es un Sí. país de pymes, ¿no? Te quiero preguntar por las dos cosas, y me voy a guardar lo sistémico, que también es un punto interesante, con respecto a qué propuestas tiene tu espacio político y vos mismo, por supuesto, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda allí en la Cámara de Diputados. Arranco por acá. Para las pymes, José Luis. Bueno, para la pyme, yo diría, y les voy a hablar de tener el pulso de la pyme, porque yo sigo trabajando como consultor económico, que fue lo que me dediqué toda la vida. Ahora le agregué a partir del 2021 una actividad más, que es la de ser diputado nacional, pero yo sigo asesorando empresas. Si el 99% de las pymes de las empresas en Argentina son pymes, el grueso son pymes. Tengo además un emprendimiento con mis hermanos, así que sé lo que es pagar una quincena, sufrir el sindicalismo mafioso que tenemos, la presión impositiva salvaje, etcétera. Yo te diría, para una pyme es crítico hoy los costos laborales, pero también el nivel de judicialización que tiene el contrato de trabajo, ¿no? Todo el problema que tiene con la justicia laboral, la industria del juicio laboral. ¿Eso se está desarmando a poco? Se está desarmando, pero tenemos que avanzar mucho más. Nosotros estamos pensando en el seno del gobierno en un proyecto para la pyme. No sé cuándo se va a enviar al Parlamento, eso dependerá de muchos tiempos, de muchas cosas, pero un proyecto donde se le ponga límite al monto del litigio, que además tenga un ajuste durante un periodo de tiempo y a partir del cual ya tenga un cap, no solo eso, sino también los honorarios de los que participan del juicio, o sea, empezar a ponerle algún límite a lo que es la conflictividad ya en materia de judicial laboral, ¿no? Porque hoy lo que vemos es que esto está un poco ya fuera de madre directamente, sí. O sea, los juicios objetivamente son de 100, terminan siendo de 10.000, no de 1.000, de 10.000, o sea, 100%, y los honorarios de los abogados que participan en el juicio son un porcentaje de 1.000.000, no de 100.000, o sea... Entonces el proyecto apunta a poner un límite a esta locura que hay hoy en lo que es la conflictividad laboral. Y aprovecho para consultarte porque si bien... A ver, perdón. Sí. Sin desconocer que hay que hacer un montón de otras cosas para que haya incentivos para las empresas para que contraten. Por ejemplo, la negociación colectiva tiene que ser completamente descentralizada. O
O sea, no puede ser que un tallercito mecánico de 5 personas tenga que aceptar el convenio colectivo que es MATA, el principal gremio de mecánicos de la Argentina, firme con Volkswagen acá en Pacheco. No. Y atado a eso, viste que aparecía como la principal opción, por fuera de lo que hablamos de las pymes, sistémico, la ¿no? necesidad de lo sistémico, ¿no? De quizás, y va pregunta con reflexión para que la hagas, si muchas veces sentís que se están encarando algunos desafíos de la República Argentina, quizás como compartimentos estancos. Entonces falte más esto que nuestro auditorio pide. No, a ver, cuando hablamos de sistémico, uno podría decir la unión orgánica de cosas, ¿no? Que no vengan muchas cosas de manera inorgánica. Yo entiendo la respuesta que estaba allá en la columna del final. Sí, bueno, yo diría, en el gobierno tenemos muy presente todas las reformas que hay que hacer. De hecho, el Pacto de Mayo, que tiene 10, ahí la fija con toda claridad, una reforma impositiva que elimine el 90% de los impuestos federales, como ha dicho el presidente, una reforma laboral para que haya realmente incentivos a contratar trabajadores de manera formal, una reforma previsional que está atada a la reforma laboral también, una reforma a la ley de coparticipación. Creo que el ejemplo de Formosa del fin de semana dice que la ley de coparticipación es un veneno para las sociedades. También hay reformas al comercio exterior. Argentina tiene que aprender a competir más con el mundo. Entonces, dicha esta cantidad de reformas, después hay que unirlas de una manera orgánica y adecuada para que no haya reversión de esas. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, mal haríamos hoy ir ya a una apertura irrestricta del comercio, que yo creo que es a donde hay que apuntar, sin una reforma laboral previa y sin una reforma previsional previa. Bien. O una reforma impositiva previa también, ¿no? Dejo esas ventanas porque obviamente en algunos O sea, hay puntos, secuencia. Sí, queremos entrar, lógicamente. Ahora, en ese sentido, y un poco haciendo juego con lo que contamos al principio, si están las condiciones para que esta estabilidad macroeconómica que se ha generado en este tiempo se pueda convertir en sistémica y permanezca en el tiempo. ¿Dónde estamos parados con respecto a ese objetivo? ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos parados donde yo la figura que tengo en mente y que la planteo en televisión o en los medios cuando conversamos es: el kirchnerismo nos dejó en una ciénaga, nos dejó hundidos, y de esa ciénaga, con el presidente Milei y todos los que lo acompañamos, estamos sacando al país adelante. Entonces, es un lugar donde estamos transitando esa dificultad grande por sacar al país de la ciénaga, pero nosotros lo estamos sacando y a la larga vamos a salir, no tengo la menor duda, porque lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo a nivel nacional, es simplemente hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. Así que no hay ningún motivo para que, haciendo las cosas que hacen los países que prosperan, a ellos les vaya bien y a nosotros nos vaya mal. Sin duda que nos va a ir bien, ya nos está haciendo bien, pero cada vez nos va a ir mejor. Así que no tengo duda que de prosperar en este camino, de insistir en este camino, eso va a terminar ocurriendo. Argentina va a volver a ser un país normal como lo fue, lamentablemente, después de 100 años de populismo y después de unos 16, 20 años casi escatológicos de la mano del kirchnerismo. Bueno, hemos terminado siendo una villa miseria con todo roto. Eso tenemos que ser conscientes, ¿eh? Hemos terminado siendo una villa miseria con todo roto. Cuando digo todo roto hablo de todo, ¿eh? Hablo educación, salud, instituciones, el diálogo, la justicia, en fin, está todo roto y estamos reconstruyendo de a poquito todo eso. Quiero preguntarte puntualmente, y le pido a la producción si me puede avisar o hacer una seña cuando estamos en tiempo, porque no se activó el contador, así somos justos con nuestros dos invitados. Tu espacio político y vos muy puntualmente has tenido mucho que ver con una iniciativa que es la de inocencia fiscal. Sí. Quisiera, ante todo este auditorio, que seguramente esto le interesa y mucho, que nos puedas contar algunos detalles de qué va, y también, repito la pregunta anterior, ¿dónde estamos en camino a eso? A ver, el proyecto de inocencia fiscal lo anunciamos el 5 de junio. El proyecto de inocencia fiscal, yo diría, la nave insignia de un proyecto más amplio, más grande, que es el proyecto de reparación histórica del ahorro de los argentinos, que anunciamos el 22 de mayo, con el decreto 353 del Poder Ejecutivo. El bosque de este conjunto de árboles es este proyecto de reparación histórica del ahorro de los argentinos, donde hay tres cosas.
Se anunció un aumento de los umbrales muy grande, de un montón de regulaciones y de requisitos de información que todavía siguen existiendo, como por ejemplo la cantidad que vos podés depositar en un banco sin que el banco te pregunte de dónde sacaste los fondos. Hemos eliminado algunos regímenes de información, como por ejemplo las expensas. Hasta el decreto 353, si uno pagaba más de 36.000 pesos de expensas, el administrador del consorcio al cual uno pertenecía estaba obligado a informar a la AFIP de aquellos consorcistas que pagaban más de 36.000 pesos por mes de expensas. Ese sistema de información lo hemos eliminado. Y así un montón de otras cosas. Por ejemplo, los consumos. Hasta el decreto 353, si uno consumía más de 250.000 pesos en una compra, el comercio estaba obligado a informar a la AFIP acerca de esa compra. Ese umbral nosotros lo hemos subido a 10 millones de pesos. Y para aquellos que adhieran, y ahí voy a la nave insignia, al proyecto de inocencia fiscal, ese umbral desaparece por completo. Pero hay que adherir. Para que el umbral desaparezca por completo hay que adherir al régimen de inocencia fiscal. Y voy a hablar del plan de inocencia fiscal o el régimen de inocencia fiscal. Uno hasta ahora, o hasta que existía la AFIP, esto ha cambiado de manera rotunda de ser aprobado, o cambiaría de manera rotunda de ser aprobado el proyecto. Hasta ahora uno cómo armaba la declaración jurada de impuesto a las ganancias. La facturación menos los gastos necesarios para generar esa facturación, ese daba una ganancia y ahí iba el impuesto a la ganancia. Pero esto tenía que ser coherente con el aumento patrimonial y con el consumido. Bueno, con el proyecto de inocencia fiscal, lo que nosotros decimos, a nosotros nos va a importar solo la facturación y solo los gastos necesarios para esa facturación. Nos olvidamos por completo del consumido y de los cambios patrimoniales. Y también a nadie le vamos a preguntar de los dólares del colchón, si es que usó dólares del colchón para aumentar su depósito, para comprarse una casa, etcétera. Meto algunas Por cuestiones eso breves. la inocencia fiscal, ¿no? Perfecto. Para aprovechar el tiempo, ¿qué condiciones estructurales debería ofrecer la provincia de Buenos Aires, el territorio más poblado de la República Argentina y que conoces bien, para atraer inversiones? A ver, yo creo que, para aquellos que no lo saben, a lo mejor con el presidente estamos trabajando desde principios de año en un proyecto de, en la provincia de Buenos Aires, ganar la elección de octubre, ganar la elección ejecutiva del año 2027, y estamos haciendo o planificando una reforma espejo para la provincia de Buenos Aires, a la que el presidente está haciendo con su equipo de gobierno a nivel nacional. Ya estamos trabajando, mis equipos y los equipos del presidente, en esta reforma 2027. Entonces, yo creo que para que haya inversiones y un cambio sustancial acerca del ánimo con el cual los inversores ven a la provincia, yo creo que claramente es necesario que el liberalismo también gobierne la provincia de Buenos Aires, además de gobernar a nivel nacional. Las reformas que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires son gigantescas. Comencemos por la inseguridad, ¿no? O sea, se ha naturalizado en la provincia de Buenos Aires que gobiernen los asesinos y los inocentes tenemos que estar escondidos detrás de las rejas de nuestras casas para que no nos pase algo. Tenemos que transformar el IOMA, que está destruida, como, entre comillas, obra social. Tenemos que también detonar la Dirección General de Escuelas y transformarla realmente en un Ministerio de Educación y no en un Ministerio de lavado de cerebros como es hoy la Dirección General de Escuelas, que está más preocupada para que los chicos se perciban una planta que aprender matemática, lengua, historia, educación cívica, etc. Y así, en materia impositiva, muy importante en materia impositiva, tenemos que eliminar el CIRCREV, tenemos que terminar con el ingreso bruto en cascada que tenemos hoy, como mucho que exista un impuesto a la venta final, si mantenemos el impuesto al ingreso bruto, pero que desaparezca el impuesto a los ingresos brutos en cascada que tenemos hoy, y ni hablar si el Congreso aprueba la reforma impositiva federal que estamos por enviar a fin de año, que es una reforma impositiva donde desaparece el concepto del IVA tal cual está hoy, sino que viene un IVA federal y un IVA provincial, ¿no?
¿Algo de esto crees que serviría, y cierro así, para acelerar la reconversión productiva, pero cuidando el empleo, que seguramente a más de uno también le preocupa ese tema? ¿Cómo se pueden reconvertirse sin dañar el tejido de las empresas o de las pymes, como hablábamos, no? No, a ver, el objetivo deseado nuestro es que haya una reducción drástica del tamaño del Estado en la provincia de Buenos Aires, donde hay ñoquis a patada por todos lados para poder reducir los impuestos y que ustedes puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo en lugar de ser esclavos impositivos, como somos los que trabajamos hoy en la provincia de Buenos Aires. Así que, de haber despidos, nuestro objetivo es que haya despidos de ñoquis, de gente que no tiene nada que hacer en el sector público. Los que tenemos ya alguna experiencia de colaborar con un gobierno, yo soy diputado nacional, pero trabajo muy cercano al presidente, como todos sabrán, lo que tenemos claro es que hay una función del Estado en la economía, por lo tanto, hay una función para el empleado público. Ahora, el empleado público es un instrumento para que el Estado provea a la sociedad de bienes públicos. No puede ser un conchavo de gente que está ahí solamente para militar la idea política del gobernador de turno. El empleado público es solo un instrumento para producir bienes públicos. Y seguridad, educación, salud, gobierno, pero solo para producir bienes públicos. Nosotros vamos a no tener miramiento en despedir a todo empleado público que sea un ñoqui o que no tenga una función justificada. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 15 ministerios. Desde ya le diría, la mitad no tienen sentido en la provincia de Buenos Aires. Empiezo por uno, Ministerio de Trabajo. Yo le cuento al gobernador Kicillof que las leyes laborales son de origen federal y hay una Secretaría de Trabajo que vela por el cumplimiento de las leyes del trabajo. No tiene sentido un Ministerio de Trabajo provincial. No tiene sentido un Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Buenos Aires. El 75% del territorio de la provincia de Buenos Aires es campo. ¿Qué Ministerio de Ambiente vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires? Ministerio de Hábitat, Ministerio de la Mujer. La violencia de género se combate en los municipios, donde el intendente sabe perfectamente quién es el violento. ¿Qué podemos hacer desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de la Mujer? Ministerio de Comunicaciones. O sea, todo eso de ganar la Provincia de Buenos Aires es una cosa que se termina. Va a haber una reducción del Estado drástica para devolverle impuestos a la gente o para pagarle a los policías como hay que pagarle, que tengan automóviles patrulleros como se merecen, que los chalecos antibalas no estén vencidos como hoy. O sea, la idea es el Estado al servicio de la gente. Y la otra cosa, ya muy aspiracional diría, hay que apuntar como país al país que pensó Alberdi en el 53, en 1853, donde los municipios, a diferencia de hoy, que son meros representantes del gobernador, los municipios recauden impuestos, hagan la obra pública ellos, construyan las escuelas, o sea, que la gran vida se dé en los municipios, en lugar de hoy, municipios esto, gobiernos provinciales esto, y la nación esto, que esto se dé al revés, que los municipios sean esto, los gobiernos provinciales esto, y el gobierno federal chiquitito, que haga solamente actividades que no pueden hacer ni los gobiernos de provincia ni los municipios. Pero eso como cosa de largo plazo. Diputado Nacional José Luis Esper, lo conocen. Muchísimas gracias por esta charla. Chao, Un placer. Placer.